es una de las primeras preguntas del libro. El teólogo responde que es una pregunta capciosa. ¿Dios existe? Sí, pero ¿qué tal si yo te dijera que no? Inmediatamente tú dirás, caramba, ¿cómo que no? Y es una pregunta engañosa, pero para el ateo lo atrapa, porque si Dios es el autor de lo que existe, Dios no puede ser parte de lo que él creó. Si la existencia Dios la hizo, Dios está por encima de la existencia. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿cuál categoría utilizamos nosotros para describir aquello que es, pero que no es parte de lo existente? Realidad. Entonces Dios no existe, Dios es real. Porque la realidad trasciende a la existencia. Si yo dijese que Dios existe, entonces estaría diciendo que sería parte de todas las cosas creadas, pero Dios no es creado, Dios es creador. Entonces es una pregunta capciosa para el ateo, porque lo termina dándole cocote a lo que dice. Y es una muy buena pregunta y creo que es una evidencia muy buena de los materiales que se presentan. Bueno, cuando el pastor nos invitó, inmediatamente uno de los temas que le propuse fue justamente hablar del antivirus de la iglesia. El antivirus de la iglesia. Y para poder entender qué es esto del antivirus de la iglesia, quiero que ustedes viajen conmigo al pasado. ¿Les parece bien? Y nos vamos a situar en el año 64 después de Cristo, en la ciudad de Roma. Es más o menos una noche de un 4 o 5 de julio, cuando el calor en esa zona del mundo estaba bien picante. Una noche muy incómoda donde la brisa no se sentía. La gente salía de sus casas para ir a la azotea para ver si podían conciliar el sueño con ese terrible calor. Y no se sabe qué pasó, si la causa fue el calor, pero más o menos en la zona sur del Circo Máximo, donde se encontraban las tiendas que vendían aceites y materiales inflamables, se encendió una chispa. Esa chispa comenzó a producir que explotasen los contenedores que tenían combustible y de pronto se armó un terrible incendio que se fue propagando de casa en casa y afectó a 2/3 de la gran ciudad de Roma. Fue el famoso gran incendio de Roma. El, la cantidad de heridos no se puede todavía contabilizar, la cantidad de muertos tampoco. La cuestión fue que mucha gente quedó sin hogar y tuvieron que apersonarse incluso en los patios del palacio del emperador romano, que en ese tiempo era Nerón, para ver si les permitían acceder a los lugares donde el fuego no se había propagado. El fuego duró 5 días, 5 terribles días, imposible de apagar. En la historia se le conoce como el gran incendio de Roma. De pronto la gente comenzó a especular, como siempre sucede cuando hay un problema. Teorías de conspiración comenzaron a surgir por aquí y por allá. Una de las teorías de conspiración justamente era que el emperador había sido el responsable de mandar incendiar esa zona porque quería remodelar la ciudad y hacerse un palacio más grande, quitándole a los pobres infelices las casas que se les habían quemado. Obviamente que para poder apaciguar ese rumor, el emperador comenzó a buscar algún chivo expiatorio a quien acusar del incendio, y el mejor chivo expiatorio era un grupo de hermanos, de personas, un grupo de sujetos, muchos de ellos judíos y otros no judíos, que vivían juntos cerca de las zonas más marginales de la ciudad de Roma, por allá, por la zona del Tugurio, más allá del Tíber, donde todos estos sujetos se congregaban. Allí vivían todos y tenían unas pequeñas comunidades que llamaban iglesias. Y en esas iglesias, muchas de ellas en casas de algunos de los hermanos, ellos se llamaban a sí mismos hermanos o cristianos, los cristianos de Roma. Estos sujetos hablaban de varias cosas. Uno, decían que los dioses eran falsos y que solo había un Dios. Y que este Dios había enviado a su Hijo y había muerto por los pecados y que ese Hijo resucitó de entre los muertos. Una sarta de barbaridades que solamente los imbéciles pueden creer. Que nació de una virgen, que resucitó al tercer día y que vendría otra vez. Pero lo más interesante es que ellos decían que cuando volviera el mundo se prendería en fuego. Curioso, porque el gran incendio de Roma había sido una suerte de aviso de que el mundo se estaba acabando. ¿Quién mejor para acusar del incendio que a estos cristianos que hablaban de que el mundo se prendería en llamas?
Y así comenzó la primera gran persecución contra los cristianos desatada por el Imperio Romano. Una persecución que se cebó con miles y miles de vidas de hermanos nuestros. 80 años después, todavía recordándola, Tácito escribió algunas ideas respecto a esto. Lo primero que dijo es que Nerón, cebándose con los cristianos, los arrestó, les confiscó las propiedades y lo peor de todo es que los crucificó y luego les echaba gasolina para entonces prenderlos en fuego para que se convirtieran en lámparas vivientes que iluminaban el patio mientras él corría desnudo en su carruaje. Pero a los otros los vestían con pieles de cabras, con pieles de animales, los vestían con pieles de bestias salvajes para lanzarlos al circo, y el olor de las pieles cocidas, porque no era que se las ponían, es que se las cocían en carne viva la piel para que no se las pudiesen quitar y el olor atrajese a los animales salvajes que eran llevados al circo para que se los pudiesen merendar. Y muchos cristianos corrían de acá para allá huyendo en el circo a estas bestias, muriendo a causa de su fe. Los que no fueron arrestados pudieron esconderse y comenzaron a reunirse en lugares ocultos, en cavernas de la tierra, en galerías subterráneas que llamamos hoy catacumbas. Y allí servían y honraban al Señor, pese a que era un tiempo en que ser cristiano era una sentencia de muerte. No me sorprende a mí que muchos ante esa situación dijesen, ser cristiano es peligroso, por lo tanto dejaré de serlo. Y otros decían, ¿cómo me voy a ir a congregar a una catacumba cuando desde que salga ahí puede haber un pelotón de soldados y me quite la vida? La persecución, señores, duró desde el año 64 hasta el año 68. Metan lápiz, ¿cuánto duró esa persecución? 4 largos años. Un periodo presidencial completo de persecución de gente que fue asesinada y ejecutada por su fe. Y cuando la persecución había ya terminado, todavía los temores seguían, como cuando la pandemia, que todavía la gente sigue usando tapabocas. Bueno, así muchos todavía quedaban con el miedo de que pudiese desatarse otro. Y es en ese instante, escuchen bien, en ese instante, cuando un autor anónimo, que posiblemente había sido discípulo del apóstol Pablo, que murió en la persecución, decidió reunir a estos hermanos y darles un sermón. No sabemos el nombre de este hermano que hizo eso, pero gracias a ese hermano, la iglesia de Roma sobrevivió, porque pudo reconstruir los pedazos que quedaron, los fragmentos, unirlos, y a todos los hermanos dispersos volverles a darles un sentido de esperanza, cuando muchos de ellos estaban coqueteando con volverse a ser judíos, como Jonathan Piña, o como Jairo Superior, o como todos los judaizantes de hoy en día. Y comenzaron y decidieron dejar a Cristo para volver a Moisés, porque Moisés era más seguro. Él los reunió. Y aunque no sabemos su nombre, sí tenemos lo que les dijo. Está en un libro de tu Biblia y se llama Hebreos. Hebreos no es una carta, es un sermón. Y en ese sermón ustedes van a encontrar información interesante del contexto. Por ejemplo, cuando ustedes leen que en Hebreos capítulo 10, versículo 25, dice aquello de no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, es porque está hablando en un contexto en el que ser cristiano era una sentencia de muerte y mucha gente no quería congregarse porque si se iban a la iglesia, lo agarró la patrulla y lo tiraron a la camiona, perdón, al circo donde se lo comían los leones. Y de pronto ve que el pastor estaba diciendo, ¿cuánto tiempo no te veía, hermano? Le dice, ¿ustedes se acuerdan del hermano Flácido? Sí, ¿qué pasó? Se lo comió un león. Tengo tiempo que no veo a la hermana Florinda. Tú no supiste que la quemaron en una estaca para iluminar el patio del emperador. Esa era la condición. Muchos no querían congregarse y aún así les dice que no se dejen de congregar, pese a que te cueste la vida. Ese es un ejemplo. Pero también en el mismo capítulo 10, versículo 32 al 34, te va a hacer una descripción de lo que ellos sufrieron durante la persecución. Por ejemplo, dice, pero traed a la memoria los días pasados
en los cuales, después de haber sido iluminados, mire lo que dice, sostuvisteis gran combate de padecimientos. ¿Cuál? El combate con la persecución que acababa de pasar. Pero no solamente combate de padecimientos, dice, por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, porque sí, literalmente los tiraban al circo, donde miles de personas sentados allí los abuchaban diciendo que se lo coman los leones. Fueron hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, es decir, aquellos que no fueron arrestados y que sobrevivieron la persecución, también sufrieron algo semejante. ¿Por qué? Y sigue diciendo, porque de los presos también os compadecisteis. Estos hermanos, cuando se enteraban que doña Florinda estaba presa, porque la iban a quemar, inmediatamente le iban a visitar, pero cuando los visitaban, aunque no los metían presos, les despojaban sus bienes y ellos los sufrían con gozo. El Estado le confiscó su casa, le confiscó sus negocios, le confiscó sus propiedades, lo perdieron todo y aún así lo sufrieron con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Ve? Está hablando de la persecución. Y el otro caso es en el capítulo 11 de Hebreos, en el verso 37, donde les va a decir esto. ¿Se acuerdan? Lo que Tácito contaba de que les cosían las pieles de animales en la piel para que se los comieran los leones. Ustedes lo verán aquí en la Biblia, está ese retrato. Dice en Hebreos 11:37, otros experimentaron vituperios, azotes, y 37 dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Ahí le está hablando de cómo les cosían las pieles de ovejas para que se los comieran los leones, andando de acá para allá porque estaban corriendo en medio del circo, evitando que el león les alcanzara. Pero es que no solamente eso, las catacumbas están en el siguiente versículo, en el 38, cuando dice que ellos tuvieron que estar escondidos en las cuevas y en las cavernas de la tierra, dando sus servicios a espaldas del gobierno. Este es el contexto de Hebreos. Hebreos te está hablando de una situación histórica. Y cuando tú no conoces esa situación histórica, no solo te pierdes la riqueza que este libro tiene para ti, sino que también el autor nos da a entender algo importante. Conocer la historia del pasado nos da fortaleza para el presente y nos da perspectiva para el futuro. Y es aquí donde entra el pasaje clave de esta mañana. Hebreos capítulo 12, versículo 1, que dice, por tanto, es decir, teniendo en cuenta todo esto que les acabo de contar, teniendo en cuenta los testimonios de valor que representó esa persecución de gente que por su fe dio ejemplo de valor, teniendo ese testimonio de los testigos, la palabra griega testigo es mártir, teniendo ese testimonio de los mártires, dice, nosotros también, ustedes y yo en este siglo, donde no estamos siendo perseguidos por Nerón, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de mártires, que es lo que quiere decir la palabra testigo, hablando de esos mártires que murieron por causa de Cristo, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto es importante porque te está diciendo que tu vida como cristiano, si eres verdaderamente cristiano, tu vida es una carrera. Y en una carrera hay tres cosas. Uno, hay una audiencia, hay un grupo de personas mirando. Dos, estás tú como el competidor y tres, está la meta. Son tres elementos en una carrera. La audiencia son todos estos testigos que han sido un ejemplo para ti, que han sido un modelo para que tú puedas continuar la carrera, porque si Lutero lo pudo hacer, ¿por qué yo no? Porque si Policarpo lo pudo hacer, ¿por qué yo no? Porque si Blandina lo pudo hacer, ¿por qué yo no? Pero qué problema, que hay mucha gente en la iglesia que no sabe ni quién es Lutero, ni quién es Blandina. De hecho, vamos a hacer un ejercicio ahora. ¿Le sigo? Levanten la mano los que saben quién es Blandina aquí. ¿Lo notan?
Y sin embargo, conocer la historia de Blandina puede servir para que nos, como dice el texto, despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. La idea de despojarse es quítate todo lastre que te estorba y corre con paciencia, quiere decir con perseverancia y con constancia, teniendo claro en el versículo 2 que tu vista está en la meta y la meta de la carrera cristiana es Jesús, el autor y consumador de la fe, como dice el texto al final. Entonces, ¿qué quiero traer yo a colación con esto? ¿Y qué tiene que ver con esto de ser antivirus de la iglesia? Esto tiene mucho que ver. Porque todo lo que yo les estoy contando tiene nombre. Se llama historia de la iglesia. Y la historia de la iglesia es una de las materias más olvidadas que tenemos nosotros hoy en día. De hecho, hay una diapositiva que les quiero presentar, por favor, de un estudio que hizo el Pew Research, y aquí les quiero presentar el problema, para que entiendan que esto que estoy diciéndoles no es paja de coco. Esto es un problemón del cual nosotros nos tenemos que hacer responsables. Pew Research, para los que no lo saben, es una compañía de estadísticas, de investigación estadística, pero sobre todo en el mundo cristiano. Y en ese año, 2019, en febrero lanzaron una investigación que se llamaba ¿Por qué los americanos o qué saben los americanos sobre religión? Así se llamaba la entrevista. Y se descubrió, siguiente parte, escuchen esto es una locura, que solo un 37% de los evangélicos estadounidenses conocen que la reforma enseñó algo tan básico como la sola fide. De hecho, yo hice un ejercicio en una iglesia en Perú y les pregunté incluso qué era sola fide y ni siquiera sabían qué rayos, con qué se desayunaba esa palabra. Sola fide, sola fe. ¿Y qué significa eso? Una doctrina básica en la reforma. Solo un 37% la conoce. Solo un 37%. Estoy hablando de cristianos en Estados Unidos. No me imagino aquí en República Dominicana. De ese 37%, por favor, siguiente diapositiva, aparece que solo un 8% estudia historia de la iglesia fuera de la historia de su denominación. Pero es que, señores, es que hay pentecostales que ni siquiera saben la historia del pentecostalismo. Mucho menos la historia de los bautistas, la historia de los metodistas, la historia de los hermanos presbiterianos. Ni siquiera saben con qué se come eso. Pero es un 8%, esto es alarmante. Porque cuando tú les preguntas qué tipo de literatura consumen, yo he ido a varias librerías, en algunos lugares estuve en Ecuador, hice ese trabajo y lo hice en Perú, de la cantidad de libros cristianos que se venden en las librerías cristianas, lo que se venden son libros de autoayuda, de superación y de Joel Osteen. ¿Y cuántos de historia de la iglesia? Pero ¿cómo es posible que la gente que está en una iglesia no esté interesada en la historia de la iglesia? Pero es que basta, esto no solamente es el único inconveniente. La entrevista nos presentó, o el estudio nos presentó algo más. Siguiente, miren esta cifra. 30% de evangélicos dicen leer sobre su fe semanalmente. Solo 30% leen sobre su fe. Los demás leen devocionales. Los demás leen contenido práctico o material pastoral. Y finalmente, este estudio del Reino Unido, del Evangelical Alliance, presentó que entre evangélicos comprometidos, no que vienen un domingo y un domingo no, evangélicos comprometidos, hay niveles variables y limitados de conocimiento sobre figuras históricas. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿quién fue William Booth? Levanten la mano. El pastor. William Booth. Y sin embargo, William Booth, conocer su historia es inspiradora para todo aquel que lucha contra el alcoholismo. Un tipo que se la bancó para rescatar alcohólicos en Inglaterra a costa de su vida. Que sin un kiki, sin dinero, un militar retirado, levantó una de las organizaciones más importantes para ayudar al prójimo que existe hasta el día de hoy, el Ejército de Salvación, el Salvation Army. Y sin embargo, mucha gente no sabe esos datos. Pero es que lo peor de todo no es eso. Yo quiero que tú vamos a adelantar unas cuantas, ¿te parece bien? Y vas a ir, siguiente, 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 siguiente,
Aquí, quédate ahí. Los Z, la generación Z. La generación Z, que son los que tienen hoy entre 14 y 30 años de edad. Aquí hay muchos Z. Es una generación cuya fe es mucho más superficial que la de las generaciones anteriores. Porque esta generación ha sido más atravesada por elementos que son periféricos como la música. La música es buena. Invertimos en la música, pero tristemente aquí hay jóvenes que no pueden orar si no es con una playlist detrás. Le quitas la playlist y no saben orar. Sobre todo los que dependen mucho del worship, del worshipeo. Les quitas el worship y no son cristianos. Cantan muy bonito, levantan bien las manos, lloran mientras cantan, excelente estilo musical. Pero tú les quitas eso y no tienen nada. No saben orar, tienen problemas con su Biblia. ¿Por qué pasó eso? Porque fuimos atravesados por aquello que era periférico y no por lo esencial. Es una fe superficial que no resiste presión y son mucho más vulnerables a las nuevas doctrinas. Por eso cuando sale un Juan de los Palotes hablando disparates en YouTube, inmediatamente comienzan a cuestionar lo que creen. Dependen del influencer de moda y por eso tienen una crisis en su identidad como cristianos. Y fíjense el porcentaje, 19% de Z que nacieron en hogares evangélicos hoy en día se identifican como evangélicos. La mayoría se está yendo a no denominacionales, es decir, yo no estoy en ninguna denominación, yo vivo mi fe en mi casa, o se hacen católicos romanos. De hecho, hoy me mandaron un informe de cómo en Estados Unidos ha habido un incremento del 115% de Z que se están haciendo católicos romanos. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Por estas dos razones. Yo creo que tú pases la siguiente diapositiva. Porque tienes iglesias que no tienen continuidad generacional, sino que los líderes siguen siendo los viejos. Y en segundo lugar, los líderes jóvenes son débiles y no tienen perspectiva de futuro. Entonces, siguiente, sin historia, la generación Z no pierde solo información, pierde profundidad, pierde identidad, pierde resistencia. Porque cuando estos Z está en una comunidad, una iglesia que no tiene conciencia de la historia, que no tiene conciencia del pasado, que no le interesa eso porque ni lo enseña o ni lo lee o ni lo estudia, estos Z dicen, entonces yo estoy en una comunidad de reciente origen. Viene un católico romano y le dice, tú estás en una iglesia que nació en el siglo pasado, pero mi iglesia tiene 2000 años. Y el Z, como está buscando estabilidad, bueno, pues el Z comienza a creer que la estabilidad está en la institución que tiene mayor año, en la institución que tiene mayor antigüedad. Y eso los está atrapando de tal manera que como Roma les brinda una historia visible, donde no tienen falta de categorías, o sea, tienen falta de categorías para entender lo que es la historia. Roma comienza entonces a capitalizar el argumento de autoridad de que ellos son más viejos que nosotros, y el Z tiene hambre de profundidad, tiene hambre de orden y se queda admirado porque las catedrales de esta gente no se comparan con los changarritos donde nosotros nos congregamos. Entonces, cuando esto tú lo unes con estos dos problemas, el tema de que muchas de nuestras iglesias son anti-intelectuales, no, que la teología mata, y prefieren un tipo que les grita y les vende jipetas a uno que les abre profundamente con seriedad. Entonces, como tienen eso, esa reacción, y terminan idealizando estos tipos la historia, los perdemos. Ese es el problema del cual casi nadie quiere hablar. La pregunta es, ¿por qué sucede eso? La respuesta es una: falta de conciencia de historia en el mundo evangélico. Una falta de conciencia que Roma, mintiéndoles en la cara, les sabe llenar muy bien, porque Roma les miente, ya que Roma no tiene 2000 años. Les miente a la cara. Y el problema no es que Roma tenga historia, es que muchos evangélicos no saben que también tienen historia. Por lo tanto, en esta ocasión yo he venido acá a ustedes a hablarles justamente de la importancia de la historia y de profundizarse y estudiar la historia de la iglesia,
es muy importante porque ella se convierte en el antivirus de la iglesia. Y lo voy a explicar de una forma que sea bien clara y sencilla, porque el texto que leímos, otra vez por lo de Hebreos 12, 1 y 2 dice que nosotros tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, teniendo conciencia de la gran nube de testigos alrededor, es decir, de todos estos mártires del pasado. Nosotros, señores, vivimos en una época obsesionada con lo nuevo. Nuevas revelaciones, nuevos métodos, nuevas doctrinas. En este país hay hasta nuevos movimientos, nuevos apóstoles y nuevas maneras de interpretar la Biblia, haciéndose virales. Y uno de los grandes problemas de la iglesia de hoy, incluyéndonos a nosotros, es que muchas veces confundimos lo nuevo con lo verdadero. Pero hay algo todavía más curioso. ¿Saben qué? Muchas de las cosas que hoy se presentan como nuevas son, señores, son viejísimas. Herejías que fueron refutadas hace 1500 años aparecen hoy en TikTok como si alguien acabara de descubrirlas. Errores que casi destruyeron iglesias enteras regresan con un nuevo vocabulario. Movimientos, hermanos, que terminaron en desastre vuelven a presentarse con luces LED, con cámaras 4K y con millones de followers. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Quién me lo dice? Porque una iglesia que pierde su memoria histórica queda condenada a repetir sus errores, ¿sí o no? Por eso yo quiero llamar hoy en este lugar a la historia de la iglesia el antivirus de la iglesia. No porque la historia sea nuestra autoridad suprema. Nuestra autoridad es esta, es la escritura. Pero la historia nos permite observar qué ocurrió cuando generaciones anteriores interpretaron, defendieron, abandonaron o distorsionaron esta Biblia. La Biblia nos proporciona el criterio. La historia nos muestra muchos de los resultados. Por lo tanto, voy a iniciar esta partecita hablando desde que la iglesia primero no comenzó contigo, no comenzó conmigo. Hebreos 12 comienza diciendo, ¿cómo lo dice el texto? Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Es así que dice el pasaje, ¿verdad? ¿Y cuáles son los testigos? Los de Hebreos 11, donde ha recorrido el autor la historia del pueblo de Dios por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Sara, por la fe Isaac, por la fe Jacob, por la fe Moisés, por la fe, por la fe, por la fe, hasta llegar a los mártires del Coliseo romano. Por la fe, por la fe, por la fe. La vida de fe tiene memoria. Usted quiere tener fe, tenga memoria, tenga historia. Nosotros no somos los primeros creyentes que han tenido que enfrentar dudas, que han sido perseguidos, que han sufrido falsas doctrinas, que se han dividido, que han pasado por periodos de inmoralidad, de crisis cultural o de ataques contra la fe. Otros corrieron antes que nosotros, hermanos. Otros. Y este, señores, es uno de los primeros beneficios de estudiar historia de la iglesia, que te libera del complejo de Adán. ¿Saben qué es el complejo de Adán? No, creer que uno es el primer hombre que llegó al mundo. De hecho, a veces, yo no sé si ustedes han escuchado a predicadores que dicen, Dios me reveló algo que la iglesia nunca había entendido. Estando, disculpe que lo mencione, con una queridísima hermana llamada Marta Candela, me dice Marta Candela, Dios me reveló cuál era el aguijón de Pablo y nadie más lo sabe. Es una soberana locura. Porque uno debería preguntarse, ¿de verdad? En 2000 años nadie lo vio y tú, Juan de los Palotes, sí. Eso no significa, escuchen, que la tradición sea infalible. No. La reforma protestante precisamente demuestra que la iglesia puede equivocarse y que toda tradición se debe someter a la palabra de Dios. Pero una cosa es afirmar sola escritura
Y otra muy diferente es actuar como si durante 20 siglos, 2000 años, nadie hubiese leído la Biblia antes que nosotros. Y ese es el primer beneficio que te da la historia de la iglesia. El segundo es que la historia nos ayuda a detectar virus viejos con nombres nuevos. Recuérdense que un antivirus funciona porque reconoce que amenazas, ¿sí o no? Muy bien. Cuando encuentra un patrón conocido, ¿qué te dice? Cuidado, este ya lo conozco. Este es un troyano, este es un gusano, este ya lo conocemos ya. Viene con otro nombre. La historia de la iglesia hace algo parecido. Alguien aparece diciendo, hey, Jesús no es verdaderamente Dios. Jonathan Piña. Y la iglesia responde, ese virus ya apareció, papá. No, papá, ese virus ya apareció. Otro te dice, Jesús es una criatura superior creada por Dios. Viene la historia de la iglesia y te dice, no, papá, eso se llama arrianismo. Otro te dice, Jesús solamente parecía humano. Ay, no, eso se llama docetismo y es una herejía. Y viene el otro y te dice, el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Pablo Casals. Y ahí usted dice, pero este tipo es un marcionista y no se da cuenta. Y la gente que no sabe se queda admirada porque no sabe. Viene otro y te dice, hey, mira, los códigos, nuestro conocimiento espiritual secreto, yo lo tengo, los demás cristianos no saben lo que yo sé. ¿Cómo se llama eso? Se llama gnosticismo, otra herejía del diablo. Y entonces uno descubre algo fascinante. ¿Saben qué? Que las herejías, señores, las herejías nunca cambian, solamente el vocabulario. Las herejías son las mismas, se quitan la vieja ropa y se ponen una ropa diferente. Y tienen una capacidad extraordinaria para hacer eso. Una capacidad extraordinaria para cambiarse de ropa. Cambian el vocabulario, cambian la plataforma, te cambian el predicador, incluso te cambian el logo, pero muchas veces el virus es el mismo. Por eso alguien que conoce historia de la iglesia escucha determinadas enseñanzas y ya tiene el oído fino y dice, un momento, yo he visto esta película antes. Ese es el segundo beneficio. El tercer beneficio es que la historia de la iglesia es una vacuna. Es una vaca de una, decía uno cuando antes de que te funaran, pues decir vacuna. Pero la historia de la iglesia es una vacuna contra el culto a lo nuevo. Pablo advirtió en 1 Timoteo capítulo 4, 3, lo pueden anotar, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Nuestra generación, de hecho, tiene una fascinación peligrosa por lo novedoso. Porque para ellos es original. Queremos una palabra nueva. Queremos una revelación nueva. Queremos una unción nueva. ¿Qué más? Un método nuevo, un nuevo movimiento. Señores, la pregunta de un cristiano maduro nunca debe ser, ¿esto funciona? Tampoco debe ser, ¿esto emociona? La pregunta del cristiano maduro es, ¿esto es verdad? Y después, entonces se pregunta, ¿cómo se relaciona esto con la fe que la iglesia confesó históricamente a partir de la Biblia? Cuando alguien conoce, por ejemplo, lo que decía el concilio de Nicea, lo que decía Calcedonia, lo que dijo Agustín, lo que se dijeron en las controversias medievales, en la Reforma, en el puritanismo, en los grandes avivamientos, en el nacimiento del movimiento pentecostal, en el fundamentalismo y en las crisis del evangelicalismo moderno, comienza entonces a desarrollar perspectiva. Entonces deja de impresionarse fácilmente con lo que diga el youtuber de momento. Porque descubre que no todo avivamiento produjo buenos frutos. No todo movimiento grande fue saludable. No todo predicador popular terminó bien. Y no toda doctrina presentada como revolucionaria era realmente nueva. Por eso les digo, la historia es importante. La historia de la iglesia nos protege de idealizar el pasado.
y nos ayuda a entender mejor el futuro, porque el antivirus funciona en ambas direcciones. No solamente funciona ante lo nuevo de hoy, sino ante lo viejo del ayer. Ya que estudiar historia de la iglesia, hermanos, no significa convertirte en un nostálgico que piensa antes todo era perfecto. No, porque la iglesia antigua también tuvo problemas. Porque la iglesia medieval tuvo problemas. Los reformadores tuvieron problemas. Los puritanos tuvieron problemas. Los movimientos misioneros tuvieron problemas. Los pentecostales tuvieron problemas. Los reformados tuvieron problemas. Y nosotros tenemos problemas. No existe una edad dorada de la iglesia después de los apóstoles. A veces decimos, la iglesia de los hechos fue perfecta. No fue perfecta nada. Tuvo a Ananías y a Zafira. Perfecto es Cristo, porque la meta de la iglesia no es ser como otra iglesia, es ser como Cristo. Por lo tanto, no hay una edad dorada y eso te lo enseña la historia de la iglesia. Para que aprendas a depender y aprender de los errores del pasado para no repetirlos tú. De hecho, ¿saben lo que me ha enseñado mucho a mí la historia de la iglesia? Me ha enseñado a destruir muchos de los ídolos que yo tenía. Descubrimos que grandes hombres de Dios tuvieron puntos ciegos. Que personas que defendieron magníficamente una doctrina se equivocaron terriblemente en otra área. Y eso nos enseña algo. ¿Qué nos enseña? Lo que nos dice Hebreos 12:2. Tenemos la nube de testigos, pero Cristo es el autor y consumador de la fe. Como dice el hermano, puestos los ojos en Jesús. Cristo es el héroe de la historia de la iglesia, no los cristianos. Por eso Hebreos 12 no termina diciendo puestos los ojos en Abraham, ni puestos los ojos en Moisés. Dice, puestos los ojos en Jesús. Señores, estudiamos a los hombres, aprendemos de los hombres, honramos lo bueno, rechazamos sus errores, pero nuestros ojos permanecen sobre Cristo. Otra cosa más, la historia nos enseña que las batallas doctrinales importan, como decía el hermano que me conoció mucho en debates. Hay gente que dice, posiblemente aquí en este salón, por estadística, haya algunos que digan, ¿para qué discutir doctrina? Lo importante es amar a Jesús. Dejemos esa discusión teológica por un lado. ¿Lo han escuchado? ¿Lo han dicho? Y suena bonito, debo decir. El problema es que inmediatamente aparece una pregunta. ¿Cuál Jesús? ¿El de los mormones? Que tiene como 25 mujeres. ¿El de los testigos de Jehová, que no es Dios? ¿Cuál Jesús? Porque precisamente una de las grandes controversias de la iglesia del pasado fue acerca de quién es Jesús. ¿Es Dios? ¿Es una criatura? ¿Es verdaderamente humano? ¿Jesús tiene naturaleza divina y humana? ¿Jesús es eterno? De esas controversias es que nacen los credos. Y de esos credos es de donde viene todo el desarrollo de nuestra doctrina. ¿Entienden? Estas personas que discutían teología no eran personas aburridas discutiendo tecnicismos. Estaban defendiendo la identidad del Cristo que salva, respondiendo a la pregunta de cuál Jesús. Y por eso la historia de la iglesia nos recuerda que algunas doctrinas fueron preservadas porque hubo creyentes dispuestos a pagar un precio enorme por defenderlas. Nosotros podemos confesar hoy tranquilamente la Trinidad. ¿Saben por qué? Porque hubo gente que peleó por eso. Usted puede confesar tranquilamente la deidad de Cristo, las dos naturalezas de Jesús, la justificación por la sola fe, porque generaciones anteriores libraron batallas gigantescas alrededor de esas verdades. Se lo debemos y por eso los estudiamos. Y otra cosa más, estudiar esta historia tiene otro beneficio. El antivirus histórico tiene el beneficio de que te mata el orgullo teológico. ¿Cómo así? Porque cuando tú lees a creyentes que vivieron hace 500, 1000 o 2000 años y encuentras la profundidad con la que esta gente pensaba acerca de Dios, comienzas a sospechar que quizás nosotros no inventamos la teología. Esa gente eran personas sin Google, sin YouTube, sin ChatGPT, sin Grok, que es un crack, sin inteligencia artificial,
sin bibliotecas digitales, farmeando aura, como se diría. Y algunos desarrollaron, señores, reflexiones extraordinariamente profundas acerca de la Trinidad, acerca de Cristo, acerca de la gracia, de la Biblia y de la salvación. La historia entonces nos obliga a decir, tengo mucho que aprender. Mientras más se lee historia de la iglesia, más te das cuenta que menos sabes. Y eso te hace menos orgulloso. Te enseña a ser humilde incluso con tu denominación. Oigan lo que voy a decir. Porque cuando estudiamos la historia, descubrimos que Dios ha utilizado personas de tradiciones diferentes a la nuestra. Y entonces ser pentecostal no se convierte en una isla, sino que te das cuenta que los bautistas son tus hermanos, que los metodistas son tus hermanos. Los metodistas lucharon para acabar con la esclavitud en Occidente. ¿Sabían eso? La esclavitud en Occidente se abolió, vender personas por su color de piel, porque los metodistas se pusieron los pantalones. Se lo debemos a esos hermanos. La historia de la iglesia te enseña que aunque tengamos diferencias doctrinales en cosas secundarias, el reino de Dios es más grande que nuestra pequeña esquina denominacional. Y ya para ir concluyendo, quiero decir algo más, con lo cual quiero reflexionar algo con ustedes importante. La historia nos ayuda a entender por qué creemos lo que creemos. Muchas personas saben qué creen, pero no saben por qué lo creen. Te pregunto, hermana, ¿por qué existen bautistas? No responda, es una pregunta retórica. ¿Pero por qué existen bautistas? ¿O por qué existen presbiterianos? ¿O por qué existen metodistas? ¿O por qué surgieron los pentecostales? ¿Quién es el abuelo del pentecostal? ¿Quién es el padre del pentecostal? ¿Sabía usted que el abuelo del pentecostal es el metodista? ¿Que el padre del pentecostal es el movimiento de santidad? ¿Por qué protestantes y católicos romanos terminaron separados? ¿Por qué? ¿Por qué existen los credos? ¿Por qué hablamos de Trinidad? ¿Por qué ciertas iglesias bautizan niños y otras no? ¿Por qué algunas iglesias tienen obispos y otros tienen ancianos? ¿Por qué hay quienes dicen que la mujer puede pastorear y otros dicen que no? ¿Por qué pasa eso? Muchas de nuestras prácticas actuales tienen una historia. Y cuando ignoramos esa historia, podemos terminar defendiendo posiciones sin siquiera saber de dónde vinieron. Estudiar historia de la iglesia es como investigar tu ADN eclesiológico. Nos permite entender cómo llegamos aquí y nos permite entender los patrones, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Señores, la historia nunca se repite exactamente, pero los seres humanos repetimos los patrones. Vamos para que me entiendan, aparece un líder carismático, tipo así, bien bacano. Crece rápidamente, ¡pum!, todo el mundo lo sigue. Comienza a concentrar poder, nadie lo puede cuestionar. Se rodea de personas que siempre dicen que sí, que siempre le alimentan el ego, como decía el pastor al inicio. Y entonces la institución comienza a depender de esa persona. Se debilitan los mecanismos de rendición de cuentas, aparecen irregularidades y finalmente, ¡pum!, una crisis, te cayó Nuria Piedra. Te cayó Nuria. Yo les pregunto, ¿eso es nuevo? No, la historia de la iglesia está llena de esas vainas, está llena de advertencias. Por eso la historia no sirve solamente para saber fechas, sirve para desarrollar discernimiento. Señores, el estudiante pregunta, ¿qué pasó? El historiador pregunta, ¿por qué pasó? Pero el cristiano sabio, ¿saben qué agrega una pregunta? Y la pregunta que agrega es, ¿qué puedo aprender para que no vuelva a pasar? Ahí la historia se convierte en antivirus. Porque una iglesia sin memoria es una iglesia vulnerable. Imagínense una computadora sin antivirus. Cada archivo parece confiable, cada enlace parece seguro, cada descarga parece, qué sé yo, inocente. Así funciona una iglesia sin memoria histórica. Aparece una nueva doctrina, ¡uy! Tremenda revelación, te dicen ahí. Uf, aleluya, sharabá, papá, papá. Aparece un nuevo movimiento. Esto nunca había ocurrido, te dice.
Aparece un líder mesiánico. ¡Hey! Nunca habíamos visto una unción semejante. Aparece una interpretación rara, como una vez escuché yo una, rarísima, y dice el tipo, durante 2000 años nadie entendió ese texto. Pero llega alguien que conoce la historia y dice, espérate, dale para atrás, por favor. Y vamos a revisar, porque eso que dijo ahí, eso es falso. Y terminas aplaudiendo una herejía. Y esto no es porque la historia determine la verdad. Es porque la historia proporciona contexto y la Biblia proporciona el juicio definitivo. Podríamos decirlo de esta manera. La Biblia es nuestra autoridad. Pero la historia es nuestra memoria. El Espíritu es nuestro ayudador. ¿Y quién está en el centro? Cristo. Así que no estudiamos historia para vivir mirando hacia atrás. Estudiamos historia para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. La nube de testigos está detrás y Cristo está en el centro y la carrera está por delante. Ese es el equilibrio. Usted mira hacia atrás para aprender. Mira alrededor para discernir. Mira hacia adelante para correr y mira hacia arriba para ver a Cristo. Por lo tanto, mi consejo final para todos ustedes es, hoy en esta mañana, actualicen su antivirus. Cada generación de cristianos enfrenta sus propios desafíos. La nuestra enfrenta por lo menos las redes sociales, enfrenta celebridades religiosas, teología instantánea, así teología de microondas. Desinformación hasta más no poder. En una era de mucha información, usted se infoxica. Y la infoxicación es una terrible realidad. Culto a la persona, eso es increíble. Se mercantiliza la fe y tienes doctrinas que pueden correr el mundo en cuestión de horas. Por eso necesitamos Biblia. Mucho más Biblia que música. Necesitamos teología, necesitamos discernimiento, pero también necesitamos memoria histórica, porque muchas veces el enemigo no necesita inventarte un error nuevo. Lo único que tienes que hacer es tomar lo viejo y te lo disfraza, porque ya tú no tienes la capacidad de distinguir lo viejo de lo nuevo. La historia de la iglesia nos permite escuchar las voces de quienes corrieron antes. Esa gran nube de testigos. Sus historias nos animan, sus errores nos advierten, sus controversias nos enseñan, sus sacrificios nos confrontan, sus fracasos nos humillan, su perseverancia nos inspira, pero ninguno de ellos te va a ocupar el lugar central. Porque todos ellos lo hicieron porque miraron al mismo quien tú estás mirando hoy. Porque después de recorrer 2000 años de concilios, de persecuciones, de reformas, de avivamientos, de divisiones, etcétera, la gran conclusión sigue siendo la misma. Señores, la iglesia sobrevivió no porque siempre tomó buenas decisiones, sino porque Cristo nunca la abandonó. Así que estudien su Biblia, estudien teología, pero también estudien historia de la iglesia. Porque una iglesia que conoce su historia puede reconocer muchos de los virus antes de que infecten de nuevo al cuerpo. Y cuando aparezca alguien diciendo, hey, Samantha, boca bailarina, tengo una revelación que nadie había descubierto. Quizá ustedes harán eso, sí. Quizás se rían, sonrían, pero abran un libro de historia de la iglesia y díganle, mi hermano, actualice el antivirus. Ese virus tiene ya 1600 años y me lo está presentando como algo nuevo. Señores, conozcamos nuestro pasado, discernamos nuestro presente, corramos hacia el futuro, pero siempre puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y para que puedan actualizar y disfrutarlo en el momento con un libro tipo manga, bien chévere, con referencias de la cultura pop, ahí con Akira Toriyama metido en el medio, les recomiendo este libro de historia de la iglesia para principiantes, que es un libro que hemos creado con mucho amor y lo hemos traído para provecho de todos ustedes. El pastor exigió el suyo
en el grupo de curso de historia de la iglesia que di con los hermanos, ellos se quedaron con el suyo, pero también lo hemos traído para todos ustedes. Espero que lo puedan disfrutar. El hermano Marco, que es el negro que claviza blanco, está por allá, y él se va a responsabilizar de darles toda la información. Y para mí ha sido una gran bendición estar con ustedes. Quiero que se pongan de pie. Vamos a orar para presentar esto al Señor. Y para que Dios, nuestro Dios, pueda ayudarnos a entender el valor de poder capacitarnos. Porque el Señor nos dice que le amemos con todo el corazón, pero también que le amemos con toda la mente. Y amar al Señor con toda la mente, con todas las facultades cognitivas, con la capacidad de estudiar, de leer, etc. Una persona que rechaza la formación teológica, o que rechaza prepararse y conocer al Señor, no lo está amando con toda su mente. Te pedimos en el nombre de Jesús, oh Señor mi Dios, que puedas tratar siempre con tu pueblo, que puedas ayudarles a entender estas verdades y lo más importante, que sean vacunados contra los virus que están tratando siempre de sonsacar y destruir a la iglesia. Tú no la has abandonado, así como no nos has abandonado. Sabemos que podremos seguir y resistir, pero siempre crea en nosotros, oh Dios, el deseo de seguir aprendiendo y de seguir conociendo. Teniendo claro, puestos los ojos en ti, porque tú eres el que inicias y quien terminas nuestra fe. Gracias por ayudarnos a entender esto. Y danos siempre ese deseo, esa convicción como pueblo de Dios, de tener siempre el anhelo y el interés de aprender y conocer. Porque para eso es la historia de la iglesia. Estudiamos el pasado para fortalecernos en el presente con perspectiva hacia el futuro. Con perspectiva hacia el futuro. Porque los modelos del pasado se convierten en un referente para nosotros en el futuro. Es nuestra petición y es nuestro anhelo. Les voy a dar un ejemplo final que dejé justamente para esta hora con los ojos cerrados. Durante el transcurso de la presentación les estuve hablando del caso de Blandina. Muchos me confesaron que no conocían la historia. Blandina era una joven de 15 años tan solo 15 años. 15 añitos. De una clase pobre, era esclava, pero conoció a Jesús. Vivió hace 1900 años atrás. Esta muchacha la arrestó el Estado romano mientras perseguía a los cristianos. Y la torturaron de maneras que usted no se imagina. Le sacaron las uñas. La sentaban en una silla que ardía al rojo vivo para que la piel se le desprendiera. Y después de todas las humillaciones debidas, a esta joven la lanzaron al circo para que un toro la cornease. Estaba tan hecha un guiñapo que los leones no se la querían comer. Y mientras más la torturaban, siempre decía una sola frase: los cristianos no tenemos nada de qué avergonzarnos. Los cristianos no tenemos nada de qué avergonzarnos. Los cristianos no tenemos nada de qué avergonzarnos. Y así le respondía al torturador, así le respondió al potro, así le respondió a todos aquellos que la torturaron. Así le respondió a las multitudes que clamaban por su sangre. Los cristianos no tenemos nada de qué avergonzarnos. Hasta que uno de los verdugos les reventó la cabeza con un cráneo, les reventó la cabeza con un bate. Un bate le reventa el cráneo y Blandina partió a la presencia del Señor, triunfando por encima de sus opresores. Estos ejemplos son los que fortalecen nuestra fe, porque si esta jovencita escuálida de apenas 15 años lo pudo hacer, ¿por qué no nosotros?
ustedes tengan siempre ese coraje de poder servirle al Señor, incluso a costa de su vida. Y esto solo se puede lograr con el antivirus correcto. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.